Buenas tardes, mi nombre es José Raimundo Canales Alcorcha, soy alumno del Tecnológico de Piedras Negras. Voy a presentarles un tema de la materia de procesos de fabricación impartida por el profesor Juan Antonio Cerrato. El tema va a ser el tema 6, procesos de manufactura especiales de empresas de la región. Tema 6. Procesos de manufactura especiales de empresas de la región. 6.1. Maquinados con chorro de abrasivo. Este maquinado es un proceso mecánico para el corte de materiales duros y quebradizos. Este es similar a una ráfaga de arena, utilizando pequeñas partículas de abrasivo muy finas y control de cierre a baja velocidad. Por medio al aire se llevan partículas abrasivas que chocan en la pieza a velocidades alrededor de 900 a 1900 m por minuto. Se utilizan para el corte polvos de óxido de aluminio o carburo de silicio, mientras que los polvos ligeros como la dolomita o bicarbonato de sodio se usan para limpieza, grabado o pulido. Los polvos no son recirculados a causa de posible contaminación, lo cual es apto a la obstrucción del sistema. Proceso. Se apunta un chorro de alta velocidad de aire seco o nitrógeno con partículas abrasivas a la superficie de la pieza. El choque genera una fuerza concentrada apta para cortar materiales metálicos y no metálicos, para desbaratar o eliminar esquirlas o para limpiar una pieza con superficie irregular. El método de maquinado con chorro abrasivo tiende a redondear las aristas agudas en esquina. Otra desventaja que presenta es el riesgo causado por las partículas abrasivas suspendidas en el aire. 6.2. Maquinados con chorro de agua. El maquinado con chorro de agua o fluido es un proceso que utiliza una corriente de agua de alta velocidad como agente de corte. Estos chorros tienen aproximadamente un diámetro de 0.25 y operan a velocidades de 3.600 a 5.400 por minuto. A tales velocidades los chorros pueden cortar madera, plásticos, telas y en algunos casos cerámica. Una desventaja de este proceso es la falta de equipo de bombeo adecuado. Proceso. En este método se utiliza la fuerza debida al cambio de la cantidad de movimiento del chorro en operaciones de corte y desbaravado. El chorro funciona como una sierra y corta una ranura angosta en la pieza. Se puede cortar materiales como madera, telas, ladrillos, cuero y papel de hasta 25 metros de espesor. Se usa para cortar tableros de instrumentación en automóviles y algunas láminas de correcería. Es una operación eficiente y limpia y por eso se utiliza en la industria de alimentos para cortar productos alimenticios. Ventajas. Este procedimiento muestra numerosas ventajas. Es adecuado para materiales flexibles ya que no se producen fricciones y las rebabas producidas son muy pequeñas. La pieza se humedece muy poco y puede iniciarse el corte en cualquier lugar sin necesidad de un hueco preteladrado. Por último, no produce calor y es un proceso seguro para el ambiente, aunque es muy ruidoso. Si al chorro de agua se le agrega partículas abrasivas, se puede aumentar notablemente la velocidad de remoción del material. Recordemos que un abrasivo es una partícula dura, pequeña y no metálica, que tiene aristas agudas y forma irregular. Este procedimiento es adecuado en especial con los materiales sensibles al calor que no se pueden maquinar con procesos que involucren generación de calor. 6.3. Procesos de ensamble no permeables, subpermeables y permanentes.
La función básica de procesos de ensamble-montaje es unir dos o más partes entre sí para formar un conjunto o subconjunto completo. La unión de las partes se puede lograr con soldadura de arco o de gas, soldadura blanda o dura, o con el uso de sujetadores mecánicos o adhesivos. No permeable. Las afectúas con otros sujetadores mecánicos no son permanentes. Los mecánicos son más costosos y requiere capacidades en la preparación de parte para unir. Razones por las cuales se utilizan: facilidad de manufactura, facilidad de ensamble y transporte, facilidad de desarmado, mantenimiento y reemplazo o reparación de partes, facilidad de crear diseños que requieren uniones móviles como bisagras, mecanismos de corredera y componentes y soportes ajustables, y menor costo general de manufactura del producto. Semipermeable. Las operaciones de ensamble mecánico aseguran dos o más piezas en una unión que puede desarmarse fácilmente. Sujeción mecánica se puede lograr por medio de tornillos, remaches, roblones, pasadores, cuñas y uniones para ajuste a presión. Estos últimos se consideran semipermanente. También se usan el remachado, ajustes a presión y encajes de expansión, tornillos, tuercas y pernos. Permanentes. Algunas partes se unen de modo permanente con soldadura eléctrica o de gas, soldadura blanda o dura y algunos adhesivos. La soldadura se efectúa con el uso de calor, de presión o ambos. El calor producirá cierto efecto sobre las partes unidas para satisfacer la amplia variedad de necesidades en la manufactura se han desarrollado y están en uso. Soldadura. La soldadura es un proceso de unión de materiales en la cual se funden las superficies de contacto de los dos o más partes mediante la aplicación conveniente del calor o presión. La soldadura es un proceso relativamente nuevo. Su importancia comercial y tecnológica se deriva de las siguientes. 1. La soldadura proporciona unión permanente. 2. La unión soldada puede ser más fuerte que los materiales originales. 3. En general, la soldadura es una forma más económica de unir componentes en términos de uso de material y costos de fabricación. 4. La soldadura no se limita al ambiente de fábrica, puede realizarse en el campo. Tipos de uniones. Unión empalmada. En esta unión las partes se encuentran en el mismo plano y unen sus bordes. Unión de esquina. Las partes en una unión de esquina forman un ángulo recto y se unen en la esquina del ángulo. Unión superpuesta. Esta unión consiste de dos partes que se sobreponen. Unión T. Una parte es perpendicular a la otra cuando se unen. Unión de bordes. Las partes en una unión de bordes están paralelas con el menos uno de sus bordes en común y la unión se hace en el borde común. Clasificaciones de adhesivos naturales. Los adhesivos naturales son materiales derivados de fuentes como plantas y animales e incluyen las gomas, el amidón, la dextrina, el flúor de soya y el colágeno. Este tipo de adhesivos se limita a aplicaciones de baja tensión. Inorgánicos. Los adhesivos inorgánicos se basan principalmente en el silicio de sodio y el oxicloruro de magnesio. Aunque el costo de estos relativamente es bajo, su resistencia es similar a los naturales. Sintéticos. Los adhesivos sintéticos constituyen la característica más importante en la manufactura. Incluyen diversos polímeros termoplásticos y duroplásticos. Métodos de aplicación de adhesivos. 1. Aplicación con brocha. 2. Rodillos manuales. 3. Serigrafía. 4. Por flujo. 5. Por aspersión o atomización. 6. Con aplicadores automáticos. 7. Recubrimiento mediante rodillo. 6.4. Procesos regionales.
Se emplea para descubrir la sección del proceso que se inicia con la materia prima en forma de una masa refinada y sus intereses principales es el cambio de forma. Un proceso de fabricación es el conjunto de operaciones unitarias necesarias para modificar las características de las materias primas. Dichas características pueden ser naturales, muy variadas, tales como la forma, la densidad, la resistencia, el tamaño o la elasticidad. Los procesos de manufactura se pueden clasificar en 4 categorías amplias, con base en el modo como se producen las piezas, la conformación, el ensamble, el acabado y diversos. Bueno, esto sería todo por mi parte. Este fue el tema 6. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.